Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. En victoria. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, por tenernos nuevamente en este, Señor, en este espacio de oración, de aprendizaje, para venir a aprender de su palabra, a escuchándola, Señor, meditándola, analizándola y haciéndola propia, haciéndola nuestra para guardar todo lo que usted nos ha enseñado. Padre, en esta tarde, Señor, usted dirige esta palabra, Padre Santo, para quien es. Padre Santo, para cada uno de nosotros, Señor, acomode nuestra mente y nuestro corazón para que sea bien recibida esta palabra para edificación, Señor, y no para discusión, Padre, sino para edificación, Señor, para seguir creciendo, Señor, en su camino, Señor, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Amén. Den un aplauso a Cristo, pueden sentarse. Hoy traemos un tema muy sencillo, y como dije en mi oración, sin afán de agredir, de insultar, de humillar, de nada de eso, ¿verdad? Ninguna persona. Pero hoy, el tema de hoy es los que causan divisiones, entre paréntesis, falsas doctrinas. Para esto vamos a irnos a nuestro libro de Romanos, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 17 al 20. Amén. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De la letra dice: advertencias contra las disensiones y la apostasía. Dice: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Amén. Miren, como primer punto, hoy es que al principio todos tenían las enseñanzas de los apóstoles. ¿Verdad? Estábamos comentando con mi hijo el hermano Rigo Junior, que nosotros estábamos, según los estudios, hay varias enseñanzas mileniales, y nosotros creemos en el milenialismo histórico. ¿Así se llama? ¿Cómo? Premilenial. Histórico, ¿verdad? Entonces, esto cambia mucho la palabra de Dios de una congregación a otra, más se aclara que pues es algo que no todos entendemos de la misma manera, pero no nos hace perder nuestra salvación, ni a los que creen diferente a nosotros, ni a nosotros tampoco, ¿verdad? Pero ha surgido a través de los siglos, a partir de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre ha habido dioses ajenos, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento vemos, ¿verdad?, que las poblaciones tenían diferentes dioses. Pero hoy, a partir del Señor Jesucristo, hemos experimentado, o la iglesia a través de los años ha experimentado, que dentro del cuerpo de Cristo comenzaban a surgir herejías, ¿verdad? Y es histórico. Vamos a ver primeramente algunos versículos antes de entrar en materia. Vamos a leer Primera de Timoteo 1, 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 4, vamos a estar leyendo. Primera de Timoteo, ¿qué? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 4. Amén, cuando estén ahí. Amén.
Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Si se fijan, aquí mencionó que no a todos, ¿verdad? Algunos andaban bien, algunos andaban mal, pero aquí lo que dice es para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Si se acuerdan, en el libro de Hechos menciona a Simón, el que agarraba, ¿cómo decir? Agarraba dinero por andar haciéndose creer el mago y quería ver cuánto le costaba que le dieran el poder del Espíritu Santo a los apóstoles. También recuerden que estaban los judaizantes, los que querían hacer que los nuevos cristianos que estaban por la fe en el Señor Jesucristo también se circuncidaran, cumpliendo la ley de Moisés, como para que completaran lo mosaico, la ley de Moisés y la gracia como que fueran juntas. Entonces y han ido surgiendo varias cosas, pero en aquel tiempo había varias otras cosas que incluso muchos hermanos agarraban doctrinas de falsos apóstoles y rechazaban a Pablo. Entonces había que, desde aquel tiempo ya estaban cuidando que no se metieran falsas doctrinas al pueblo de Dios. Desde aquel tiempo ya lo combatía Pablo y los apóstoles, porque había gente que se convertía a Cristo, pero comenzaba a meter sus ideas, ¿verdad? Como por ejemplo aquí en nuestra actualidad se sigue dando ese caso. Por ejemplo, estábamos viendo un video el otro día de San Juan Chamula, que ellos les llegó el evangelio, leyeron un poco la Biblia, la confundieron y comenzaron. Hay una iglesia católica que el número 1 es San Juan Bautista y el número 2 queda Cristo, porque ellos consideran que el que bautiza es mayor que el bautizado. Y así es, o sea, diremos, no, ¿cómo van a pensar? Sí, en nuestro mundo, no toda la gente que quiere servir a Dios ha encontrado la verdad, sino que siguen confundidos. Entonces, dentro de esa misma iglesia católica metieron lo de Cristo y metieron lo pagano, a tal grado de que metieron imágenes paganas dentro de la iglesia. Y en los sacerdotes perdieron el control, no pueden hacer nada al respecto, porque la gente es muy cerrada en lo suyo. Y otro grupo, como no estuvo contento ni así, hicieron su propia iglesia católica. Pero dentro de esa iglesia veíamos que no había bancas, que había mesas, que sacrificaban gallinas, que había, en vez de un pastor o un sacerdote, había chamanes. O sea, y todo eso está sucediendo hoy por hoy. En Filipinas estábamos viendo que allá creen en el Cristo negro, y eso, Filipinas es el único país que tiene la religión católica, pero a su manera. Y fuera de la iglesia se vende todo tipo de cosas para el ocultismo. Prácticamente creen en la hechicería, quemar velas para el amor, quemar velas negras para que su enemigo cambie y sea bueno para con ellos, velas amarillas, cada una tiene un por qué quemar. Fíjense cómo andamos. Nosotros decimos, no, ya a estas alturas, y más con las redes sociales, ya el evangelio está por todo el mundo, pero nos llevamos la sorpresa de que no, todavía hay mucha confusión en la palabra, así como la hubo entonces, y son personas que sinceramente buscan a Dios, pero no lo encuentran por confusión de la palabra, que nos puede pasar a todos, y por líderes que también están encaminados a hacer dinero con la fe de la gente. Y todo eso se involucra, y desde aquel tiempo, y como le digo, tenemos el ejemplo
con Simón, que lo confrontó Pedro. Tu dinero perezca contigo, porque le quería pagar. ¿Cuánto dinero quieres para que me des ese poder del Espíritu Santo? Le dijo, tu dinero perezca contigo. O sea, desde aquel tiempo, si los apóstoles tuvieron apostasía dentro de sus filas, imagínense ahora. A mí me sorprende que en la Biblia había dioses paganos, y que me sorprende que sus fieles aún sacrificaban a sus hijos vivos por esos dioses, y que nosotros hoy en día no seamos capaces de mantenernos firmes y combatir todo ese tipo de doctrinas. O sea, ¿sí o no? Nosotros como que casi nos preocupamos nada más con vivir nuestra fe y que el mundo ruede, cuando en realidad debemos de sacrificarnos un poquito más, porque las gentes dejen de hacer sacrificios innecesarios que, lejos de acercarlos a Dios, los alejan de Él por esas doctrinas. Vamos a ver 1 de Timoteo 6:3. Ahí mismo, capítulo 6, versículo 3 al 6 vamos a leer. Dice: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y la ganancia que nosotros debemos de agradecerle a Dios es nuestra vida eterna por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está hablando de que va a haber personas malas que van a tratar de manipular la palabra de Dios por ganancias deshonestas. Muchos hoy en día vemos que están los ministerios que predican prosperidad, que de una vez que murió Jesucristo, a usted le tiene que ir bien, no se debe de enfermar, usted va a comenzar un negocio y se va a enriquecer, todo le va a ir bien, y entre más ofrende, más le va a ir bien, y que pacte con Dios con tanto dinero, y le van a orar por usted para que sea próspero y todo le vaya bien, en su familia todo esté bien. Es como ponerlos, como si pagaran un boleto de entrada a una burbuja que no le va a pasar nada dentro de ella. Y eso es falso, eso es falso. Nosotros vamos a sufrir por el Evangelio, vamos a ser descalificados. Mucha gente nos va a dejar de hablar por ello, porque el Evangelio muchas veces, aunque nosotros no queramos ofender o lastimar a ninguna persona, el solamente leer la palabra de Dios ofende a algunas personas, porque la palabra de Dios contrarresta lo que por años han creído, lo que por años les han enseñado, como una vez a nosotros también nos enseñaron. ¿Quiénes? Los seres que nos amaban, pero no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y así nos enseñaron, y también tuvimos que modificar nuestras creencias, nuestra fe tuvo que cambiar. Tuvo que cambiar para nuestro bien, para que Dios nos bendijera con la vida eterna, para que Dios sí nos dé bendiciones, porque Dios nos bendice. Dios nos bendice, nos prospera, pero también si Dios nos quita esa prosperidad, no quiere decir que no estamos en Cristo, y nos vamos a mantener. Son pruebas para que también Dios pueda comprobar que no lo seguimos nada más por sus bendiciones, sino que hay un agradecimiento real que nos va a mantener de pie y fieles a Él, aunque nos quite lo que nos tenga que quitar. Amén. Vi la noticia, muy mala noticia, una joven de 33 años, levita, pasó un motociclista y le quitó la vida a ella, y su hermana quedó mal herida. Y nosotros podríamos decir, ¿pero por qué?
Si está en Cristo, si Dios la debió haber protegido. Y le digo, sí, pero si se la llevó es porque había terminado ella su carrera en este mundo. Ya Dios dispuso llevársela. Pero la prueba viene siendo para su familia, para los padres, porque nosotros como cristianos, así Dios nos arrebate de nuestras manos a un hijo, nosotros debemos de seguir fieles a Dios, y muchas veces la prueba es para los padres. ¿Qué tanto amas a Dios? Recuerden, a Job le quitó sus 10 hijos y siguió fiel. Y es triste que sucedan esas cosas. Hemos visto que han asesinado pastores, que le han quitado sus hogares a familias enteras de cristianos y los han corrido de ciertas comunidades que son herméticos y que no permiten que haya otra religión fuera de la que los líderes de las comunidades creen, y los han echado fuera. Se han quedado sin casa y ¿saben qué? No han renegado de Dios. Por eso les digo, nosotros debemos de estar agradecidos con Dios y venir a alabarle, glorificarle, escuchar de palabra, interesarnos por conocerlo más, orar a la hora de la alabanza, concentrarnos en buscar la presencia de Dios por agradecimiento, porque en realidad Dios nos tiene bien cuidados y bendecidos. Por ahí les compartí en WhatsApp un link de un video que yo quería que vieran ustedes, de cómo hay gente viviendo debajo de los puentes, comiendo comida de la basura, que no saben lo que es estrenar ropa nueva desde que nacieron, cómo viven. Países que hay una comerciante que compra que la gente le traiga basura, que le traiga comida que se encuentra en los basureros, para ella volverla a lavar 3-4 veces y volverla a cocinar para venderle a los que tienen poco dinero, que no pueden comprar comida. Y nosotros decimos, ¿cuándo? Dígame, ¿cuándo usted ha comido de la basura? Entonces tenemos que mantenernos firmes y nosotros levantarnos, conocer la palabra de Dios y defenderla, y cuidarnos que dentro de nosotros no comience a surgir una herejía, la apostasía, o grupos que dividan, metiendo judaizantes, metiendo idolatría, metiendo ocultismo. Amén. Amén. Fíjense, aquí se nos apunta, le puse: pocos tenían la posibilidad de leer y entender la palabra de Dios, y los líderes la cambiaron o ignoraron. La Iglesia Católica fue para nuestro tiempo, del siglo III para acá, fueron los líderes, y ellos comenzaron levantaron la congregación en Roma, y al principio comenzaron bien. El problema es que fueron avanzando los cientos de años y comenzaron a meter idolatría dentro de sus filas, y la gente, una vez que se dio a conocer la palabra de Dios a todo el pueblo, se comenzó a salir. ¿Por qué? Porque vieron que lo que estaban viviendo en sus congregaciones no coincidía con la palabra de Dios, porque Dios no necesita ayudantes, Él es todopoderoso. El problema es que cuando ya todos aquellos que se salieron de las filas de la Iglesia Católica, que era la única que había, a diferencia de que estaba la Iglesia también de Jerusalén, porque acuérdense que primeramente la Iglesia Católica se dividió en dos, ya la católica y la ortodoxa, y las dos funcionaban igual. Se mete usted a una iglesia católica ortodoxa y se mete a una iglesia católica, prácticamente es como si fuera la misma iglesia, pero ellos no creen en un papa vicario como lo cree la Iglesia Católica. Pero el problema fue que cuando todos comenzaron a tener una Biblia en las manos, cada quien agarró pa'l monte como entendió, y por eso se han hecho grandes instituciones, y que lejos de ser de bendición comenzaron a perder al pueblo. Si iba perdido por un lado, lo corrigieron de eso, pero se metieron en otro ¿cómo se dice? En otro error. Miren, aquí les voy a pedir de su paciencia para lo que voy a leer. Es un resumen de las herejías que han estado a partir de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, dice: del siglo I
Del año 33 al 100 después de Cristo, simonianismo. ¿Habían escuchado ese? Simón el mago se declaraba poder de Dios, mezcló fe con ideas paganas, y esto lo encontramos en Hechos 8, 9 al 24. Luego del año 40 al 50, judaizantes. ¿Se acuerdan de lo de Hechos? Era obligatorio guardar la ley de Moisés y circuncidarse para ser salvo. Lo contrarresta Gálatas 2. Del año 60 al 100, docetismo. Cristo no tuvo cuerpo real. Eran las creencias, Cristo no tuvo cuerpo real, solo parecía ser hombre. Negaban la encarnación. Y esto lo contrarresta primera de Juan 4 del 1 al 3. Del año 70 al 100, gnosticismo primitivo, salvación por conocimiento secreto, no por fe, la materia es mala. Siglo II, del 101 al 200. El año 144, marcionismo. Marción rechazó el Antiguo Testamento, dijo que el Dios de Israel era distinto del Padre de Jesús. Se fue excomulgado en Roma. Del 156 al 170, montanismo. Montano afirmaba ser el Espíritu Santo, anunciaba ser inminente e imponía disciplina extrema. 180, evionismo, adopcionismo. Jesús era solo un hombre adoptado como hijo de Dios en su bautismo. 190, 200, abelianismo, modalismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son modos de un mismo Dios, no personas distintas. O sea, pensaba que era una sola persona, pero es como yo, que me presento como Rigo, como Juan y como Pedro, pero soy el mismo. Entonces, eso creía. Siglo III, 201 a 300 después de Cristo, maniqueísmo, dualismo, dos fuerzas eternas, bien y mal, materia igual a mal. El 250, novacianismo, negaba el perdón a quienes cayeron tras el bautismo. Iglesia solo para santos puros. Ellos creían que una vez que usted cayera en pecado después del bautismo, usted ya no podía ser levantado de nuevo. Siglo IV, del 301 al 400 después de Cristo, arrianismo. El Hijo fue creado, no es eterno ni igual al Padre. Condenado en Concilio de Nicea, año 325. Estos creían prácticamente lo que hoy promueven los testigos de Jehová. 360, apolinarismo. Cristo no tenía mente humana completa, la divinidad la sustituía. Condenado en 362 y 377, ya que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. 380, macedonianismo. El Espíritu Santo no es Dios, sino criatura. Condenado en Constantinopla en el año 381. Siglos V, 401 a 500 después de Cristo. Pelagianismo. No hay pecado original. El hombre puede salvarse por sí mismo sin gracia. Condenado en Cartago en el año 418. 428 a 431, nestorianismo. En Cristo hay dos personas separadas, Dios y hombre. María no es madre de Dios. Condenado en Éfeso, año 431. 448, 451, eutiquianismo, monofisismo. Cristo tiene una sola naturaleza, la divina, que absorbió la humana. Condenado en Calcedonia, año 451. Siglo 9, del siglo 6 al 9, 501 a 900. Semipelagianismo. El hombre inicia la salvación por su cuenta, la gracia ayuda después. Condenado en Orange, año 529. 638 al 680, monotelismo. Cristo tiene dos naturalezas, pero una sola voluntad, la divina. Condenado en Constantinopla en el siglo III, año 680. Constantinopla 3, perdón, año 680. Siglo 10 al 15, catarismo, albingenses. Retorno al dualismo gnóstico, materia mala, rechazo de iglesia y sacramentos. 1300, 1400, wyclifismo prematuro, negación del purgatorio, autoridad papal y transubstanciación. Eso también lo creemos nosotros.
porque ellos creían que literalmente cuando usted participaba en la cena del Señor, ellos creen que literalmente se convierte el pan en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, y es simbólico, mas no se convierte literalmente en eso. Siglo XVI, 1531-1553, unitarismo, que todavía existe, niega la Trinidad, Jesús no es Dios eterno, eso es aparte. 1560-1600, socinianismo, Jesús no preexistió, es hombre exaltado, la salvación se logra por obediencia racional. Siglo XII al siglo XVIII, jansenismo, gracia irresistible, predestinación rígida, niega el libre albedrío. Nosotros creemos en el libre albedrío. 1670, quietismo, pasividad mística, el alma no debe hacer nada activo para agradar a Dios. Siglo XIX, 1830, mormonismo, muchos dioses, Jesús no es Dios único, añade libros a la Biblia, todavía existen, ¿verdad? 1832, dispensacionalismo, rapto secreto, dos pueblos de Dios, Israel e Iglesia, Cristo viene en secreto antes de la tribulación. Esto también es considerado como una herejía, porque no hay tal rapto secreto. Para muchos sí, para nosotros no. Cristo viene por segunda vez, no por segunda y tercera. Y dice la palabra de Dios que todo ojo le verá, no va a ser en secreto. Y eso es lo que nosotros debemos afirmar. Santo Dios. (1844) Adventismo del séptimo día, purificación celestial iniciada en 1844, sábado obligatorio para salvación, herejía. 1879, testigos de Jehová, niegan Trinidad, Jesús es ángel creado, no hay infierno y alteran la Biblia. 1879, ciencia cristiana, la materia, el mal y el pecado no existen, niegan sangre y resurrección. Siglo XX, 1901 al 2000, 1930, unicidad, todavía hay hermanos unitarios. Unicidad, Jesucristo único, niegan distinción de personas en la Trinidad, solo bautismo en el nombre de Jesús. 1922, soldados de la cruz de Cristo. Estos no eran soldados de Cristo, soldados de la cruz de Cristo. Vuelven a imponer sábado, dieta, vestimenta y reglas del Antiguo Testamento. 1960-1980, nueva era de Dios, nueva era, Dios, conciencia universal, Jesús es maestro iluminado, no único camino, reencarnación, creen en la reencarnación. 1970, teología de la prosperidad, fe garantiza riqueza, salud y éxito material, ¿verdad? Ya hemos oído bastante de los hermanos de la prosperidad, ¿verdad? Siglo XXI, 2001, actualidad, progresismo, cristianismo social, justicia social por encima de la expiación de Cristo, minimizan pecado, sangre y salvación personal, universalismo salvador, todos se salvarán al final, no hay condenación eterna. Hasta ahí la dejamos. A ver si alcanzamos a leer. Como ven, todo esto es parte de lo que es la apostasía. Podamos nosotros pensar, algunos de estos puntos estaremos nosotros a favor, a contra, pero nosotros hoy en día nos debemos de preocupar por leer la Biblia, analizarla, estudiarla y ser de bendición unos para otros, ¿verdad?
yo mismo, pues no, ustedes lo saben, no lo sé todo, no lo comprendo todo y también estoy en el camino y pues los invito a que todos ustedes se sumen a seguir leyendo la palabra de Dios. Y si algo entienden, compartirlo. Si alguna duda tienen, compartirlo también. Y así unos a otros nos vamos orientando para no caer en todas estas equivocaciones. Porque hay que tomar en cuenta que muchas de estas personas que tienen estas creencias, en realidad buscan la verdad. En verdad buscan el seguir a Cristo. En realidad buscan la bendición y la aprobación de Dios. Por eso yo dije al inicio, no lo hago con el fin de ofender a nadie, ¿verdad? Porque yo platico con hermanos testigos de Jehová con todo respeto, platico con hermanos mormones con todo respeto, y ellos están convencidos que la doctrina que ellos aprendieron es la correcta. Y para que usted lo saque de ahí va a ser muy difícil. Porque aunque usted le enseñe los textos bíblicos, ellos van a decir que esto se trata de otra cosa. Entonces es muy importante para nosotros el estar leyendo la palabra de Dios constantemente y evitar todo este tipo de confusiones. Vamos al punto número 2. Santo Dios, ya no veo. Yo dije, ya se acabó. Apártense de ellos. Fíjense, aquí la palabra de Dios dice apártense de ellos. Nosotros vamos a decir, bueno, ¿cómo pues, verdad? ¿Cómo nos vamos a hacer apartarnos de todo aquel? Como por ejemplo, en sí nosotros sí sabemos, ¿no? Que si un hermano está viniendo a la congregación y sigue en cualquier tipo de pecado y no entiende, ¿qué dice la palabra de Dios? No se junten con ellos ni aún con ellos coman. Pero ya son hermanos que quieren vivir en Cristo, pero seguir su vida mundana. Nosotros tenemos que tener cuidado, todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios me lo ha hecho ver de esa manera. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque nosotros fuimos de cierta manera en el mundo, nos portamos mal, pecábamos deliberadamente. El problema es de que nos convertimos a Cristo, y si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, que es un espejo que tenemos para nosotros ver cómo vamos, nosotros podemos comenzar a acomodarnos a nuestra vieja manera de vivir. Vamos a querer comenzar a comportarnos como nos comportábamos antes. La única diferencia es que ahora vamos a una iglesia. Es la única diferencia. Y le digo, Dios me lo ha hecho ver, de que hay que tener cuidado, porque poco a poco van a ver todos que seguimos siendo el mismo de antes, pero ya vamos a una iglesia. Podemos ya tener un ministerio y de todos modos seguir siendo los mismos de antes. ¿Por qué? Porque volvimos a acomodar el pecado en nuestra vida cristiana. Y el enemigo bien contento. Hay fiesta en el cielo cada que una persona se convierte a Cristo. Pero el enemigo está esperando que cada uno de nosotros que estamos aquí vuelvamos atrás. Está esperando. Y le va a poner tropiezo. No le hace que siga yendo a la iglesia. No le hace que ya esté cantando alabanzas. No le hace. Que al cabo yo sé que está pecando en esto. Y la tengo aquí. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que tener cuidado y no seamos de las personas que después no tengan que convivir con nosotros otros hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos en pecado estando en Cristo. Y lo peor es que todavía arrastramos a otros. Queremos que ellos vivan como nosotros. No hay problema. Una cervecita no es pecado. Una mentirita piadosa como quiera. Sin cuidar el vocabulario. Esa palabra no es mala. Así comienza uno y va uno evolucionando, pero para atrás, en el pecado, queriendo normalizar el pecado. Vamos a ver Mateo 7:15, a ver qué es lo que nos dice.
Ya no está tan caliente, ¿verdad? Ya no se ve. Amén, cuando estén ahí. Amén. Fíjense aquí, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. A ver, sí. Entonces aquí nos está diciendo que tengamos cuidado porque no todos los que se dicen ser ministros de parte de Dios lo son. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo? También el Señor Jesucristo nos dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros tenemos que ver si lo que predican los ministros viene de parte de Dios o no, si coincide. Porque dice falsos profetas. ¿Qué hace un profeta? ¿No da palabra de parte de Dios? Amén. Imagínense, un profeta, toda la gente, el pueblo de Dios confiando en él y él diciendo herejías, ordenando cosas que van a contra de la voluntad de Dios, poniendo cargas al pueblo que no deben de ser. Vamos a ver Gálatas 1, del 8 al 9. Pero si aún nosotros, fíjense bien lo que dijo aquí Pablo, pero aún nosotros, o sea, se incluyó, pero aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Qué es anatema? Destinado para destrucción. O sea, en otras versiones dice maldito. O sea, la maldición que es dice ser para destrucción, ¿verdad? Destinado para destrucción. Destinado para destrucción. Y fíjense, ¿el evangelio qué es? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Cristo. ¿Quién es el único mediador entre el hombre y Dios? Cristo. Amén. Ahí es donde se considera, con perdón de la palabra, doctrina de Satanás, la creencia en la Virgen de Guadalupe. Porque la ponen como mediadora, como que ella cúbrenos con tu manto. Eso es ponerla como mediadora. Y eso no es así. Yo antes decía, bueno, ¿por qué le cambian el nombre? Si era María, ahora le llaman Guadalupe, y lo investigué. Y resulta que la religión católica se vino junto con la conquista de los españoles a México o al Nuevo Mundo. Como se vino esa creencia, pero ahí les va. Según la tradición, San Lucas, el que escribió el libro, hizo una imagen de madera del rostro de María. Según este rostro anduvo vagando de un lado a otro, de un país a otro, hasta que la enterraron para ocultarla en un lugar de España. Entonces, según sale un leñador, se le perdió una vaca, la anda buscando, la encuentra, según él llega, le hace la señal de la cruz y la vaca revive. Entonces escucha una voz que le dice, excava en tal parte. Escarbó y encontró la imagen de Guadalupe, y de ahí parte de María. Pero ¿dónde la encontró? En el río de Guadalupe. Así se llamaba el río de Guadalupe. Y de ahí surgió. Yo pensaba, bueno, que María y Guadalupe será el mismo nombre, el problema es de traducción o de qué se trata. No, era porque el río se llamaba Guadalupe. Y ahí le hicieron un monasterio, y ahí edificaron, le tuvieron fe, pero todavía no estaba aprobada por el Papa de aquel tiempo. Pero ya le tenían fe. Cuando se vienen para México, pues encontraron tierra fértil, ¿no? Se vienen con la creencia, se dice que se inventó lo de Juan Diego porque
hicieron una historia, pero ningún historiador la puso. Hasta después de 25, 30 años alguien escribió lo que anduvo investigando de lo que decía la gente. Hasta entonces fue que el actual Papa después la recibió, como la canonizó. Ya por allá en 1600 la hicieron la patrona de México, ya por allá en 1800 la hicieron de toda Hispanoamérica, y ahí fue avanzando. Pero es en puro de palabra en palabra se fue haciendo hasta que lo convirtieron en una herejía, y todavía la Iglesia Católica creó la Santa Inquisición. Y a todo el que contradecía la palabra diciendo que María era la Madre de Dios y que María era la intercesora, eran los que apedreaban. Y muchos cristianos murieron acusados de herejía y de hechicería y de brujería, pero no, simplemente estaban predicando la palabra real, desconociendo esto. Y hoy en día nosotros tenemos todavía que luchar porque desaparezca. Pero sinceramente les digo, nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio que viene de los apóstoles, porque en la Biblia jamás dice que nosotros tenemos que rendirle culto a otra persona más que a Dios. ¿Estoy bien? Entonces no a María, nada de ofrenda, nada, nadie que venga de parte de Dios va a decir háganme un templo a mi nombre. Y lo dijo. Háganme un templo a mi nombre, no soy yo tu madre, ¿no? Nadie, porque son siervos de Dios, todos. Es como decir ahorita, alguno de ustedes, Dios lo levanta y comienza a predicar el evangelio, Dios pone poder en sus manos, comienzan a orar por las personas y comienzan a sanar, comienzan a orar por las personas muertas y Dios las levanta de la muerte, y después esa persona va a decir, quiero que aquí hagan un templo a mi nombre. ¿Verdad que no es así? Porque toda la gloria y la honra es para Dios. Él es el que hace todo, y ningún siervo es mayor que su maestro. Y María es madre de Jesús en la carne, porque era una promesa que se le hizo al rey David, pero solamente de Jesús en la carne, no de Dios creador de todo, porque hasta ella es una creación que necesitaba de la salvación. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3:6. Amén. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Ahí está el mandamiento, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. O sea que nosotros tenemos que ver, conocer. Por eso debemos estar al pendiente de la lectura, de venir a la iglesia, de reunirse en la célula para seguir analizando la palabra de Dios, para que no andemos confundiéndonos por lo que dice la gente, sino estemos bien guiados por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver ahí mismo el versículo 14. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Vamos a ver Tito 3:10. Amén. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, rechazan. ¿Está dura esa palabra? Y fíjense bien lo que dice en 2 de Juan 1:10, yo lo leo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. O sea que no podemos recibir en nuestros hogares a cualquier persona que traiga otra
otra doctrina. Por eso nosotros estamos, ¿cómo se dice? Estamos instruidos a que nosotros debemos, ¿sí me ven ahí? A que nosotros debemos de estar estudiando continuamente la palabra de Dios, investigando y dándonos una idea. También se vale investigar cómo fue la iglesia primitiva. Nosotros debemos de buscar la vieja enseñanza, volver a la senda antigua, tratar de buscar lo que Jesucristo enseñaba a sus apóstoles, lo que los apóstoles estaban enseñando. Debemos de buscar cuál es la verdadera voluntad de Dios y nosotros estar leyendo la palabra de Dios constantemente y no permitir que comiencen a levantarse doctrinas dentro de nosotros. Vamos empezando. Tenemos el privilegio de que vamos empezando con esta congregación y nosotros vamos analizando la palabra de Dios y así la debemos ir enseñando. Por eso es que nosotros no creemos en el llamamiento de las mujeres al pastorado, no creemos en el diezmo para este tiempo. ¿Qué más no creemos? No creemos en un rapto secreto. Y así vamos avanzando y vamos tratando de santificarnos poco a poco, ¿verdad? Porque confianza todas las congregaciones tienen. Ahora, como les dije, hay algunas creencias que no nos quitan la salvación. Desgraciadamente, Testigos de Jehová, Iglesia Católica y mormones, al menos menciono estos tres como un ejemplo, sin querer ofender, han cambiado el evangelio y es un peligro para nuestras congregaciones el que ese evangelio prospere. Y aunque nosotros queramos quitar también la idolatría del mundo, nosotros tenemos que intentarlo y predicando el evangelio, como les decía hace rato, pero la palabra de Dios está profetizada que los que adoran imágenes, aún viendo todo el mal que les acontece, seguirán. Hoy por hoy hemos visto que muchas personas están sufriendo y lejos de acercarse a Dios, se buscan más la idolatría, con el fin de que esas imágenes le resuelvan la vida, con el fin de que esas imágenes los auxilien y en el intento pecan más contra Dios. Pero ellos no lo saben porque han sido enseñados. Imagínense un niño desde pequeño instruido. ¿Dónde estoy, mamá? Mira, ahí está, esa cruz que ves ahí es nuestro Señor Jesucristo. Mira, allá está la mamá, mira, allá está el tío, allá está. Y ahí conviersan con todos los apóstoles a hacer santería. Los niños que crecen con el ejemplo de la hechicería, con los amuletos, el ocultismo, la lectura del café, tanta cosa que contamina al ser humano. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio aunque la gente se moleste. Todavía la gente tiene más la confianza en un escapulario, en una cruz colgada en el pescuezo, que en el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de los que aceptan a Cristo. Que en el mismo Dios que les dio la vida, que los crió, que les dio familia, que les da bendiciones, que los tiene con buen carro, con buena casa, y aún así siguen pidiéndole a las imágenes. Hoy por hoy, pues desgraciadamente, vean cómo están los temblores, que ya... ¿Cuántos países han pasado? Venezuela, Colombia, y acaba de temblar en otro. ¿Cuál es? En Haití, España. O sea, hasta aquí fue uno pequeñito, 3.3 creo que escuché el miércoles pasado tembló. Mucha gente ni se dio cuenta, pero hay temblores. Muchos dicen, no, pues es que es porque son idólatras y que en tal país, y no, la verdad no. La verdad yo ahí sí descalifico esas palabras, porque la verdad, si Dios nos pagara a nosotros lo que merecemos, destruía a todo el mundo, no nada más un país, porque todos somos pecadores y no podemos decir, ay, es que Venezuela es más pecador que México. No, todos somos pecadores, todos, aún los que estamos dentro de una iglesia somos pecadores. Por eso estamos aquí, porque estamos recurriendo a la única persona que nos puede salvar, Cristo. Pero por desgracia hoy están sucediendo los temblores, y eso significa que el tiempo se está acabando. Jesucristo dijo que vendrían temblores y rumores de guerras y guerras, y dijo, pero aún no será el fin.
pero será principio de males, ¿no dice así la palabra? ¿Qué quiere decir? Que las cosas están sucediendo y que el tiempo se está terminando y que nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio para que la gente se salve, buscando a Cristo, doblando rodillas, aceptándolo en su corazón, arrepintiéndose de verdad y cambiar su forma de vida, permitir que Dios los transforme. Hoy por hoy, Dios me sorprende. Vimos un chamaco, un joven en un tiempo acabado en las drogas, perdido, ya hablando solo, ¿sí o no? Amén. Por 2 años lo vimos tirado en el vicio y me dio mucho gusto cómo Dios le ha permitido volver y ahora ya está prácticamente restaurado, ya es otro, se ve mucha la diferencia, ya está trabajando y esos cambios los hace Dios los permite. Entonces nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio, el verdadero evangelio de la Biblia, porque de veras es sorprendente. La verdad, nosotros en nuestro círculo social no nos damos cuenta de muchas cosas, pero nos sorprende cuando poquito volteamos a la forma de vida de otras personas, de otras comunidades, de otros países, cómo está el atraso en la palabra de Dios. No se conoce todavía la palabra de Dios. Qué bueno que haya jóvenes que se estén preparando en este tiempo para conocer la palabra de Dios y el día de mañana, ya con todo ese conocimiento, Dios los use para impactar a su comunidad, a su país y hasta donde Dios disponga que vayan. Por eso prepárense. Y no solamente nos preparemos para que nosotros nos vayamos contentos al cielo, sino que hay que prepararnos para serle de utilidad a Dios para su obra. Amén. Amén. Y hay que cuidarnos de la apostasía y de los hermanos que han equivocado el camino. Hay que orar por ellos. Hay que seguir orando por ellos. Hay que orar por nuestra comunidad, por nuestra colonia, por nuestra ciudad, por nuestro país. Y cuando nos enteremos que como ahora que ha habido diferentes temblores en diferentes lugares, hay que orar por ellos. Porque de veras, yo experimenté hace mucho y andaba queriendo chillar. Cuando me dijeron que mi hijo mayor, pues que se habían volteado unas embarcaciones en el mar y pues yo no encontraba a mi hijo y la desesperación que se siente de pensar que tu hijo murió. Entonces imagínense esos padres que están afuera y que saben que sus hijos están enterrados sin saber si aún respiran, si están sufriendo, aplastados de su cuerpo, con el anhelo de que todavía quiten escombro y estén sanos y salvos. Qué desesperación como padres. Y nosotros, mira, contentos con los niños, con nuestros hijos a salvo. Hay que orar para que todos tengan esa paz que nosotros hoy experimentamos. Bendito sea Dios, Dios nos tiene con salud, Dios nos tiene con trabajo, no pasamos hambre ni frío, no estamos durmiendo abajo de un puente, no estamos comiendo de la basura. Hoy en estos momentos, a estas horas, hay gente que la pasa tan mal que ahorita anda buscando un pedazo de pan en algún lugar. Hay que aprender a ponernos en los zapatos de los demás para poder buscar el ayudar. Y hay que preocuparnos por ayudarlos en la carne, pero sobre todo espiritualmente, porque la carne aquí se queda. Y que no se pierda el alma de nadie, ni la nuestra ni la de nadie. Y menos porque nosotros rechazamos el ministerio que Dios nos da. Menos porque nosotros rechacemos el trabajar en la obra de Dios. Porque basta con que ustedes y yo no nos preocupemos, no hagamos nada para que sigan las doctrinas equivocadas, para que siga un evangelio equivocado, para que sigan predicando un falso Jesús a las vidas de la gente. Nosotros necesitamos levantarnos como congregación y activarnos, ponernos las pilas, visitar a la gente, hablarles de la palabra. Hoy por hoy
no tenemos aún construido el templo que se va a construir en este lugar. Estamos a punto de comenzar, pero le doy gracias a Dios que estamos aprovechando, porque en una iglesia se encierra el sonido y la palabra solamente le llega a los que entran. Hoy por hoy la palabra de Dios llega hasta donde llegue este equipo de sonido, y tratamos de ser de bendición para la comunidad con la palabra predicada, porque la palabra no es de nosotros, la palabra es de Dios, y esa es la que tenemos que predicar. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado por los pecados, para la salvación de nuestras almas. Y solamente predicar que solamente en Él tenemos salvación, solamente por Él tenemos bendiciones, solamente por Él se va a salvar nuestro hijo, nuestra hija, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, solamente en Cristo, solamente en Él, como dice la alabanza. Amén. Pónganse sobre sus pies. Gloria a Dios. Miren cuál sol. Gloria a Dios. Pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, le damos, Señor, por su preocupación, por su creación, Señor, y por cada uno de sus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque usted ha sido quien nos creó, quien nos bendijo, quien nos multiplicó, quien nos bendice, quien nos da el aire para nuestros pulmones día a día, que usted nos tiene sanos, que usted nos tiene con trabajo, nos tiene en un hogar, Padre. No hemos pasado hambre ni sed, Padre. Le damos gracias, Señor, por ello. Y le pedimos, Padre, que nos proteja, Señor, del mal y del maligno. Que nos proteja de los malos ministros, que nos proteja de doctrinas equivocadas, Padre. Que nos siga enseñando cada día, Señor, un poco más, Señor, de su palabra, Señor. Sabemos que en este momento no lo sabemos todo. Sabemos que en este momento todavía seguimos batallando con algunas áreas en nuestra conducta, en nuestra forma, en nuestra manera de vivir, Padre. Que todavía estamos batallando con las debilidades, Señor. Y le pedimos, Señor, que nos fortalezca, que no nos suelte de su mano, Señor, sino que nos lleve de gloria en gloria, Padre Santo, porque nosotros queremos ser santos, porque solamente los santos verán a Dios, Padre. Gracias, Señor, por su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, Padre. Y permítanos seguir analizando, Señor, meditando en su palabra, Padre Santo. Síganos ministrando, Padre. Aunque el predicador calle, Señor, que usted nos siga ministrando aún en sueños, Señor, que nos siga dando palabra a través de su palabra, a través de revelación, Padre Santo. Que usted nos siga ministrando, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y le pedimos, Señor, por todos aquellos, Señor, que hoy están faltando, Padre. Que hoy no han venido, Señor, pero que seguirán viniendo, Padre, porque ahí está un lugar que usted ha dispuesto para ellos. Le pedimos, Padre, que también a ellos, Señor, les redarguya su Espíritu Santo, Padre, para que vengan. Le pedimos, Padre Santo, que los ministre también a ellos en aquel lugar en donde se encuentren, Padre. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Cedo el lugar a quien dirija. Bueno, vamos a hacer una oración para ser despedidos. Si gustan cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos gracias por esta tarde, Señor, porque nos permitió reunirnos a escuchar su palabra y alabarle, Señor. Le rogamos que se vaya con cada uno de nosotros y se quede con los que se quedan, Señor. Que su Espíritu Santo nos guíe día a día para aceptar su palabra y parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Le ruego que esta palabra no se nos olvide, Señor, que se quede bien en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Despedidos.